Muy buenas noches para todos, les damos la bienvenida a GBS Noticias. En febrero tuvimos varios eventos en donde se experimentó la gracia y el amor de Dios. Durante todo el año se encuentra programada la gran gira del CLF con el pastor Juan Parr por toda Colombia. Para dar inicio a este grandioso tour, el 24 de febrero se llegó a la ciudad de Valledupar, donde muchos pastores y líderes estuvieron recibiendo la palabra de las buenas nuevas con mucha esperanza y alegría en sus corazones. Con gran gozo se vivieron estos días y lo mejor de todo es que las puertas quedaron abiertas para seguir llevando el evangelio. El 24 de febrero comenzó la gira más esperada del año, el Tour CLF Colombia 2022, el cual recorrerá 16 ciudades del país durante varios meses. Los diferentes ministros, hermanos y pastores colaboradores han estado preparando este gran recorrido con mucha esperanza de todo lo que Dios está haciendo y hará en este tiempo. Desde principios de febrero, algunos ministros de la misión Buenas Nuevas se desplazaron hasta la ciudad de Valledupar, lugar de apertura del Congreso de Líderes Cristianos, a preparar todo lo concerniente al evento, concretar lugar y organizar hospedajes y alimentación y demás cosas necesarias. El proceso no fue fácil para ninguno, se encontraron con muchos contratiempos y dificultades, pero se vio la mano de Dios obrando todo el tiempo. El 21 de febrero, el equipo de staff y algunos miembros de Ensamble Esperanza viajaron hasta la ciudad para ultimar detalles en tema de logística y ambientación. Fueron 15 horas de viaje que se pasaron muy rápido a causa de toda la emoción que el CLF traía a sus corazones. El 23 y 24 viajaron los participantes faltantes para así iniciar el 24 a las 10 de la mañana. El Congreso de Líderes Cristianos se realizó del 24 al 26 en 2 jornadas, en la mañana de 10 a 12 y en la noche de 6 a 9. Fueron 3 días en donde la palabra de Dios habló a la vida de los pastores y líderes, mostrando su verdadera condición frente al pecado y cómo son salvos mediante la sangre de Jesucristo. El día 25, miembros de ICAM se desplazaron hacia el corregimiento La Paz para llevar una actividad inolvidable para víctimas del conflicto armado en Colombia y funcionarios de la alcaldía. Fue un tiempo grandioso que los participantes recibieron con mucha alegría y disposición. Al finalizar este espacio, todos manifestaron su aceptación y deseo de que más actividades como estas se realicen en su localidad. De hecho, algunas personas invitaron para que ICAM siga interviniendo en esta zona y puedan visitar el lugar cada cierto tiempo para continuar instruyendo en el cambio de mentalidad. Durante el tiempo del CLF también se visitaron algunas iglesias y se realizaron los diferentes cultos desde allí. El pastor Juan Parr compartió la palabra y habló acerca de Mefiboseth y David, mostrando que no se trata de la condición del hombre, sino de la obra de Jesucristo. Este tiempo fue bastante especial y los hermanos congregantes aprendieron el perdón de los pecados. El tour del Congreso de Líderes Cristianos nació en el corazón del pastor Juan Parr por la necesidad que hay en Colombia del verdadero evangelio. Su anhelo por la extensión de la palabra hizo que este gran evento se planteara en 16 ciudades y hasta hoy sea un éxito total. Los diferentes líderes cristianos han abierto su corazón para recibir lo que el CLF ha preparado. Y volvieron las academias de IYF desde el mes de febrero. Esta vez se realizó de manera presencial y virtual. Ya son cada vez más los jóvenes que se conectan con el corazón de IYF, aprendiendo no solo un idioma, sino también el mundo del corazón. El sábado 26 de febrero se llevó a cabo la ceremonia de apertura de las academias de IYF del año 2022, en la sede de IYF de Engativá. La misma estuvo dividida en 2 partes, a la mañana de manera virtual y a la tarde en modalidad presencial. Ambas se caracterizaron por la alegría tanto de los presentadores como de los participantes. En la ceremonia virtual de la mañana hubieron diversas presentaciones en línea exponiendo las culturas de varios países, lo cual abría los corazones al aprendizaje de idiomas. Tuvimos el privilegio de escuchar las conferencias del director de IYF, Tito Arenas, quien nos mostró la importancia de no aislarse en los propios pensamientos y abrir el corazón con otros para recibir ayuda y ser felices. Por último, los maestros se presentaron invitando a los alumnos dando un final feliz a la ceremonia virtual matutina. A la tarde, de manera presencial, se dio lugar a la segunda parte, en la cual asistieron muchas personas inscritas a las academias. Tuvimos excelentes presentaciones culturales de diversas partes del mundo, junto con los testimonios de ex voluntarios de Good News Corps, inspirando así a quienes tienen el deseo de viajar y conocer el mundo, hacerlo de la mejor manera que es con IYF. Además se pudo disfrutar de la conferencia del mundo del corazón, que fue de edificación para todos los oyentes. A lo último se presentaron personalmente los maestros de idiomas y pudieron fraternizar con los estudiantes, creando así un vínculo muy gratificante. Esperamos que a través de estas academias muchos universitarios puedan tener una llave para que cumplan sus sueños y alcancen la felicidad.
Luego de que terminara el Congreso de Líderes en Valledupar, todo el equipo del CLF junto con algunos hermanos se trasladaron a la ciudad de Riohacha. El pastor Juan Par, expositor invitado, estuvo explicando claramente el Evangelio por medio del libro Levítico y la ofrenda de expiación. A todos los asistentes, los cuales escucharon la palabra y quedaron muy maravillados. Fueron grandes los testimonios que se escucharon por parte de los asistentes. Veamos cómo disfrutaron durante este tiempo. El CLF de Riohacha se desarrolló en la iglesia del pastor Salvador Obando. Dios trabajó de forma especial abriendo las puertas de esta iglesia y el corazón del pastor. En cada actividad vimos y experimentamos la misericordia de Dios para los pastores y personas de Riohacha, que no habían conocido de forma profunda y clara la obra redentora de Jesucristo. Los pastores testificaron del impacto de la palabra en su ministerio y su vida, del gozo y libertad que recibieron por el Evangelio escrito en cada sesión del CLF. En el primer día se expuso la raíz de que las personas tengan un corazón débil y cómo esto afecta la vida del ser humano. Las personas con corazón débil se aíslan de los demás y son evasivas ante las dificultades. En Génesis 2:17 se menciona la voluntad de Dios y en Isaías 59, 1 y 2 se nos enseña que lo que hace división o separación entre Dios y el hombre es el pecado. Cuando el hombre se separó de Dios, se hizo pecador y su corazón y pensamiento se hicieron diferentes al corazón y pensamiento de Dios. Luego se presentó el proceso del holocausto para limpiar el pecado y se explicó cada parte del proceso del holocausto para entender la relación del cordero que se sacrifica en Levítico capítulo 1, 3, 9 y la ofrenda por el pecado de Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También se mencionó la necesidad de rumear o estudiar continuamente la palabra de Dios para descubrir y recibir su corazón. La solución a nuestro pecado aparece en Mateo 1:21. Jesús es el Salvador de nuestros pecados. Él vino para eliminar la separación entre Dios y el hombre. Esa separación es el pecado. En el segundo día se explicó cómo se trasladó el pecado del mundo a Jesucristo, el Cordero de Dios. En el río Jordán, cuando Juan el Bautista impuso sus manos sobre Jesús, que es el Cordero de Dios, le trasladó el pecado del mundo a Jesús. Por eso Juan testificó al siguiente día que ve a Jesús. He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tercer día fue decisivo para afirmar la palabra en el corazón de los pastores e invitados al CLF. Ese día se detalló cómo el Evangelio convierte a los pecadores en santos y cómo la Iglesia de Dios está conformada por los santos, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Usando la palabra de Hebreos 9:24, se describió cómo Jesucristo se presenta en la consumación de los siglos por el pecado del mundo una vez para siempre. Se siguió con Hebreos 10, versículo 10 al 17, donde se muestra cumplida la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, nuestro perdón eterno de todos nuestros pecados. Para finalizar, se enseñó qué es el pecado voluntario en Hebreos 10, versículo 26 al 29, lo cual consiste en escuchar la verdad sobre el perdón del pecado por la sangre de Cristo y no aceptar esta verdad, no creer en la obra de Jesucristo en la cruz, no creer en la sangre de Cristo que nos salvó completamente del pecado. A través del CLF, Dios manifestó su gran corazón hacia las almas perdidas y su poder y obrar por el Evangelio por medio de su cuerpo que es la Iglesia. Sabemos que Dios tiene preparado un camino precioso y glorioso para los salvos que anuncian el Evangelio en los próximos CLFs en toda Colombia. La organización ICANN, que acompañó la gira del CLF, fue invitada por parte de la Unidad de Víctimas Regional Cesar Guajira para brindar la conferencia del cambio de mentalidad por medio de la presidenta Jenson Choi. El grupo de ensamble tuvo la oportunidad de acompañar este evento interpretando bellas melodías que cautivaron a los asistentes. El día 25 de febrero, mediante la Gira Nacional para la Motivación al Cambio de la Mentalidad, el Instituto Internacional para el Cambio de la Mentalidad, ICANN, fue invitado por la Unidad de Víctimas Regional Cesar Guajira a dirigir un taller para familias víctimas del conflicto armado que se están formando para comenzar nuevos emprendimientos en el municipio de La Paz, en el Cesar. Minuto a minuto en la Biblioteca Municipal del Corregimiento de San José de Oriente, fueron llegando los participantes expectantes de lo que sería este taller. El programa se aperturó con 80 participantes y la intervención de Katie's Julio, asesora de atención de víctimas y gestora social de prosperidad social, que manifestó la importancia de estos espacios para empoderar a las personas que han sido víctimas para que sean parte de la transformación que es necesaria construir en equipo y trabajando en la superación de hechos victimizantes mediante el aprendizaje de una nueva mentalidad. Seguidamente las presentaciones musicales del ensamble Esperanza,
y el testimonio de sus miembros alegraron y dispusieron el corazón de los participantes para recibir la conferencia magistral, con el tema Importancia y necesidad de un cambio de mentalidad. La presidenta de ICANN, Jin Seon Choi, explicó que así como el plano es la proyección de una construcción, de la misma manera la mentalidad de una persona define su forma de vida. Explicó cómo Corea del Sur fue afectado gravemente por la guerra, llegando a ser en 1953 la penúltima nación más pobre de los países registrados en la ONU, y hoy, 70 años después, es una potencia mundial. Detalló cuál fue el secreto de este acelerado crecimiento, el desarrollo de una nueva mentalidad en el recurso humano, único recurso que tenía Corea en este tiempo. Asimismo explicó que al igual que una perla se forma mediante el sufrimiento que experimenta la concha cuando ingresa arena en ella, las personas deben aprender una mentalidad fuerte para que puedan enfrentar las dificultades, superarlas y convertirlas en oportunidades que serán hermosas perlas que darán un nuevo valor a su vida. Luego de ello, los participantes tuvieron la oportunidad de aplicar lo aprendido mediante el desarrollo de los juegos de recreación. El juego Torre de Malvaviscos enseñó la importancia de la base en la construcción de nuestra vida, ya que nunca vamos a saber cuándo van a venir las dificultades y esa base es la que nos va a librar de la destrucción y el fracaso. Al finalizar, los funcionarios públicos y los asistentes, especialmente Osnaida Rincón, enlace de paz, resaltó la importancia de hacer estos talleres frecuentemente y en estos territorios, e invitó nuevamente a ICANN para seguir desarrollando este ciclo de talleres en el corregimiento de San José de Oriente. El pasado 8 de marzo en la ciudad de Pereira se llevó a cabo el foro M Mujeres Agentes de Transformación. Para esta ocasión, la presidenta de ICANN, Jin Seon Choi, fue invitada como parte del grupo de panelistas donde expuso la importancia del cambio de mentalidad. Damos gracias a Dios porque utiliza diferentes medios para llevar el evangelio a toda Colombia. En el marco de conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo se llevó a cabo la cuarta edición del Foro M, Mujeres Agentes de Transformación, que tuvo lugar en el Eje Cafetero en la ciudad de Pereira. Este evento, liderado anualmente por la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en el Centro de Convenciones Expo Futuro, el cual abrió sus puertas a un aforo de 1.500 participantes. Dicho evento de transmisión híbrida permitió la participación de mujeres de todo el mundo en el escenario virtual. Este espacio posibilitó profundizar y visibilizar los distintos escenarios donde la mujer es agente de cambio y desarrollo. Tras diferentes paneles y conversatorios se dieron cita a reconocidos expertos en equidad de género, del ámbito nacional e internacional, que reafirma el rol transformador de la mujer. Entre los panelistas destacados encontramos a Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia, María Juliana Ruiz, primera dama, Marta Lucía Ramírez, vicepresidente de la República de Colombia, Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, y Jin Seon Choi, presidente de ICANN Colombia, entre otras figuras representativas en la agenda internacional en torno a la mujer. En esta cuarta edición fueron expuestos 4 paneles: Mujeres, Paz y Seguridad, Mujeres como motor de crecimiento económico, Liderazgo femenino en épocas de crisis y las mujeres en la agenda internacional y la política exterior. Panel al cual fue invitado de presidente de ICANN Colombia, donde claramente ella expuso cómo el cambio de mentalidad que surgió en Corea del Sur realmente fue la clave para que un país que ocupaba el penúltimo lugar de la lista de los más pobres se convirtiera hoy en día en un país con el más eficiente crecimiento económico, y cómo este cambio está impactando la realidad colombiana, siendo liderado por mujeres que reconocen esta educación como un camino que lleva al desarrollo social, y este sí es sostenible, ya que no es asistencialista, sino empodera a la mujer con una mentalidad fuerte y saludable. Este gran evento no solo dejó la excepcional participación de ICANN Colombia, representado por la doctora Jin Seon Choi, también un sinnúmero de encuentros estratégicos que posicionan la educación para el cambio de la mentalidad como un recurso valioso dentro del desarrollo económico del país. ICANN se encuentra agradecido por ser testigo del trabajo de Dios y hallar la gracia delante de diferentes autoridades, quienes seguramente abrirán las puertas a este hermoso evangelio. Luego de ver las mejores noticias, los invitamos a escuchar la palabra de Dios por parte del pastor Oxopark.
Hoy vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Leí un versículo. Para poder establecer al rey de Israel, Dios escogió al hijo de Cis, llamado Saúl. La Biblia dice que él era un joven hermoso. Dice que entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Él era muy alto. Yo, por ejemplo, no soy tan alto. Por eso, ante una persona alta, yo no me puedo jactar. Pero aquí dice que Saúl sobresalía entre el pueblo de Israel. Y aparte, que era el más alto de todos los hombres. También dice que era el más hermoso. Dios estableció a Saúl como el rey de Israel. Y aquí la Biblia menciona que era hermoso. Se refiere a que él tenía esta cualidad y que era una buena persona. Pero ante un trabajo, ante una situación, al ser tan hermoso y bueno, confiaba mucho en sí mismo. De esta manera, Dios aborreció a Saúl. Saúl cometió muchos errores. Uno de estos fue cuando Dios le dijo que matara a todo lo de Amalec, que destruyera todo: vacas, ovejas, bebés, ancianos, mujeres y hombres. Saúl escuchó la palabra de Dios, fue a Amalec y sí destruyó a Amalec. Pero el profeta Samuel, cuando se encontró con Saúl, Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel, escuchándolo, le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Así le preguntó: ¿realmente Dios te dijo que mataras hombres, mujeres, niños, vacas, ovejas y todo, que destruyeras a Amalec? En otras palabras, Dios estaba diciendo que destruyeras todo lo que pertenece al ser humano. Pero entre las vacas y ovejas, Saúl dejó vivo a lo que según su punto de vista era lo más valioso. Por eso, al ver esto, Dios se arrepintió de haber levantado a Saúl como rey. A pesar de que Dios estableció a Saúl como rey, por ser bueno, por ser hermoso, pero él seguía su pensamiento. En Hechos capítulo 13, versículo 22 dice: David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. A mí esa palabra me gusta mucho. He tenido muchas oportunidades de encontrarme con presidentes de varios países y en una ocasión le dije a un presidente: Su Excelencia, ¿sabe usted qué le dijo Dios a David cuando lo levantó como rey? Hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Por eso Dios lo estableció como rey. Su Excelencia, usted también. Si usted es varón conforme al corazón de Dios, Dios lo va a bendecir en gran manera. Porque a Dios le agradan las personas que tienen el corazón conforme a Dios. El presidente me escuchó atentamente y le explicaba cómo nuestro pecado fue limpiado a través de Jesucristo. Cómo muchas personas recibían el perdón del pecado y pudieron ver cómo también sus vidas cambian. Entonces Dios le dijo a Saúl que destruyera todo lo de Amalec.
hombres, mujeres, vacas, ovejas, bebés de pecho, que destruyera todo. Si contamos todo, vacas, ovejas, mujeres, niños, hombres y bebés, son 6 cosas. 6 representa el número del hombre. En otras palabras, Dios quiere destruir todo lo que pertenece a nuestra carne para que aceptemos lo espiritual. Pero Saúl era un hombre hermoso. En otras palabras, era una buena persona. Eso significa que por ser bueno, muchas veces él confiaba en su pensamiento. A pesar de que Dios dijo que destruyera todo lo de Amalec, pero él dejó lo mejor de las vacas y de las ovejas, y solamente destruyó lo que según su punto de vista no servía. Y después Dios dice que él se arrepintió de haber levantado a Saúl como rey. ¿Por qué? Porque él no escuchó la palabra de Dios. Toda la noche el profeta Samuel oró por Saúl. Y cuando Samuel fue a Saúl, ¿qué le dijo Saúl a Samuel? Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces el profeta Samuel le dice, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Ah, es que yo dejé lo mejor de Amalec para ofrendar y sacrificar a Jehová, pero lo demás lo destruí. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl, por ser una buena persona, una persona hermosa, no podía escuchar la palabra de Dios tal cual. Aunque haya dicho que iba a obedecer a Dios, no obedeció con el corazón de Dios, sino con su propio corazón, con su propio buen corazón. Dejó lo mejor de las vacas y ovejas, en vez de destruir todo. Dios dijo, Hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. La justicia humana, la bondad humana, la razón humana, para Dios no son nada. Porque Saúl tenía su propia razón, su propia norma del bien y del mal, y no podía tirar sus pensamientos. Pero Dios, ¿por qué escogió a David? Porque David era varón conforme a su corazón. Esa es la respuesta. En nosotros hay bondad y hay maldad. Pero cuando Dios habla, solamente tengo que aceptar lo que Dios dice. Yo también era así. Mucho tiempo asistí a la iglesia diciendo que era un pecador. Obvio, yo soy pecador porque yo pequé. Obvio, soy pecador. Y siempre le pedía perdón a Dios para que perdonara mis pecados. Pero viendo la Biblia, en Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En estas palabras, Jesús nos está diciendo que fuimos justificados, siendo justificados gratuitamente. Entonces yo también soy justificado gratuitamente. Si yo digo que soy pecador, ante esta palabra de Dios, soy igual que Saúl. Yo estaba seguro que era pecador y también cometí mucho pecado. No puedo mencionar cuántas veces mentí. En especial, cuando era muy pequeño pasé hambre y robé muchos duraznos de árboles ajenos. Sin embargo, la Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Quiere decir que yo también soy limpio, que también soy justo. Según mi punto de vista, soy pecador, y pensaba que por eso era pecador. Pero ya que Jesucristo, derramando su sangre, murió por mi pecado, Él me dice que soy justificado. Entonces eso es la verdad. Y pude ver cómo el Señor siempre me acompañaba en todo. David no agregaba su pensamiento, ni siquiera un poco. Yo también, aunque no tengo la fe de David, y aún estando seguro de que era pecador, cuando Dios me dijo que fui justificado gratuitamente por su gracia, acepté desechando mi pensamiento, y desde ese día pude ver cómo Dios comenzó a trabajar en mi vida. Dios escogió a dos personas, primero a Saúl, después a David. Saúl era hermoso, alto y bueno, pero él creía en sí mismo, agregaba su pensamiento a la palabra de Dios y era necio. Por eso a Dios no le agradó, no era conforme al corazón de Dios. Superficialmente aceptaba, pero realmente no aceptaba la palabra de Dios. Sin embargo, David aceptaba la palabra de Dios desechando su propio pensamiento. Amados hermanos, todos tienen su propia manera, todos tienen su propio camino y método. Así han vivido hasta ahora. Ahora, no importa qué método tengan ustedes, solo deben aceptar la palabra de Dios. ¿Y por qué yo dije que era pecador hasta ahora? Si Dios me llama justo, a partir de ahora ya no soy pecador, soy justo, porque Dios me dice que soy justo. Creeré la palabra de Dios y así uno mi corazón a esta palabra. Hoy en día mucha gente no puede tirar su propio pensamiento y unir su corazón a la palabra de Dios. Si Dios dice que es justo, solo acepte que es justo, porque si no acepta la palabra, aunque parezca humilde, esto no es humildad, es maldad y arrogancia delante de Dios. Dentro de mi corazón, el Señor comenzó a trabajar muchas cosas. Espero que ustedes también dejen sus pensamientos en cada área de sus vidas. Solo voten su pensamiento y acepten la palabra de Dios. Aunque yo decía que era pecador y era correcto que yo era pecador, pero cuando Dios me dijo que era justo, deseché el decir que yo era pecador y acepté la justicia de Dios. Así también espero que ustedes puedan recibir la palabra. Gracias. Muchas gracias, pastor, por el mensaje de esta noche. Realmente cuando confiamos en nosotros mismos, consideramos que tenemos mucha capacidad pensando que por esta razón podemos ser usados. Pero Dios utiliza solo al que puede vaciar su corazón. Ahora llegó el tiempo de ver los avances de las próximas semanas. Continuamos con nuestra gira del CLF, esta vez llegando a Chigorodó del 24 al 26 de marzo. 19 de marzo, tercer taller de la Escuela de Formación para el Voluntariado. No te lo pierdas. Del 13 al 17 de abril realizaremos CLF con el pastor Oxopar en la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta transmisión. Nos despedimos y les deseamos a todos una excelente semana. Feliz noche.